Los archivos sin duda son una de las dependencias más importantes y vitales de una institución, porque mucho depende de su buen funcionamiento, de la fluidez de información que se tenga en la entidad, siendo esto resultado de un buen orden, de procedimientos adecuados y del cuidado que se tenga de la documentación. En este curso abordaremos uno de los procedimientos y servicios de gran importancia que se tienen en el Archivo Central, como es la sesión de custodia y conservación de los documentos, realizados estos a través de las transferencias documentales. Hablaremos de su definición, de los requisitos principales que se deben cumplir antes de una transferencia y también tocaremos de forma general el tema de los archivos de oficina, sus funciones, procesos de organización previos a una transferencia documental. Otro punto importante del que hablaremos en este curso será acerca de la legislación que ampara todo el manejo de los documentos, como conocimiento esencial que se tiene que saber sobre los derechos, obligaciones y sanciones que se tiene de la misma. Entonces, ¿qué es una transferencia documental? Podemos entender por transferencia a la etapa de análisis y preparación del conjunto de expedientes y series documentales para su traslado sistemático y cesión de custodia a Archivo Central. Debemos entender la transferencia objetivamente como un cambio de custodio y responsabilidad de resguardo, y no así como un cambio de propiedad o responsabilidad que deriva del mismo procedimiento administrativo, ya que éste permanecerá con la persona o unidad productora que gestionó o creó los documentos hasta que prescriba su valor probatorio. Las transferencias documentales se asientan en tres bases fundamentales. Estas deben realizarse bajo normativa de organización, deben cumplir plazos establecidos y deben ser producto de una selección. Cuando hablamos de normativa, nos referimos al marco en el que se basan los procesos de creación y de organización documental, previos a una transferencia, de las que identificamos tres tipos en nuestro ministerio. Tenemos dos normativas básicas, como son el Manual de Organización de Funciones y el Manual de Procedimientos Administrativos, y una principal y específica de organización que es el Manual de Administración y Organización de Archivo Central. Las dos primeras son documentos técnicos que describen y establecen funciones básicas y específicas y procesos y operaciones administrativas a través de flujogramas u otros instrumentos. Estas dos normativas se las puede entender como la base primaria para la creación y organización de los documentos, ya que los documentos son el reflejo mismo de sus funciones y a través de los procedimientos administrativos se van estableciendo el orden y los tipos documentales para la formación de los expedientes, entendiendo los tipos documentales como las clases de documentos que comprenderán el expediente, como notas, actas, informes, etc. Y hablando de la normativa principal, nos referimos al documento técnico en el que se plasman todos los procedimientos de manejo y organización de la documentación, tanto los archivos de oficina y el archivo central. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta antes de que la documentación sea transferida a archivo central es el cumplimiento de plazos, de tiempo o vigencia administrativa. Esta debe cumplir un mínimo de 2 años el resguardo de la unidad, ya que esta documentación en muchos casos se encontraría todavía en una etapa activa o semiactiva y de consulta casi regular. Para la documentación contable, como estipula el Código de Comercio, esta debe permanecer un mínimo de 5 años por su valor contable, fiscal y de responsabilidades que de ella emergen. La vigencia administrativa es un valor funcional o de utilización del documento o de los documentos en oficina. Cuando ésta carezca totalmente de su vigencia administrativa, podrá ser transferida, pero siempre basándonos en el mínimo de tiempo establecido. En lo que se refiere a casos especiales, hablamos de documentación que por problemas de fuerza mayor, como casos críticos de espacio para resguardo de la documentación en oficina o problemas estructurales ya sea en el edificio, debido al peso de la documentación, esta tenga que ser transferida antes del tiempo establecido. Sobre la selección de los documentos, debemos entender que no toda la documentación que se encuentra en la oficina debe o puede ser transferida a Archivo Central, por lo que se debe hacer una selección y expurgo primarios de toda la documentación duplicada o copias, siendo que éstas no sean de respaldo de algún trámite. No se debe tener más de un documento original en el mismo expediente, ya que éste genera un volumen innecesario en el mismo. También se debe separar o eliminar documentación de apoyo informativo, como boletines, trípticos, catálogos, propagandas u documentos impresos de entidades externas que deberán organizarse por separado hasta que sean útiles en la oficina y luego deban eliminarse. Y solo la documentación que es producida y recibida por la unidad debe transferirse y no así documentación que no competa a la misma. ¿Cuáles son los requisitos específicos que deben cumplirse antes de una transferencia al archivo central? Como uno de los primeros requisitos tenemos que la documentación a transferir debe estar estrictamente foliada, si no, esta no podrá ser recibida. ¿Cuáles son las características principales de la foliación? La documentación debe estar clasificada y ordenada antes de ser foliada.
No debe foliarse documentación que esté en desorden y no tenga un sentido lógico o entendible. Se debe foliar desde su primer a último folio, exceptuando hojas blancas o tapas que sirvan de soporte o conservación del documento, o documentación que sea distinta al soporte de papel como son CDs, videos o DVDs, estos que deberán ser organizados de manera separada y se deberá dejar constancia de la existencia de los mismos en el documento trámite del cual fueron extraídos. El primer documento que debe foliarse es el de la fecha más antigua conforme a la ordenación documental ascendente o descendente que se dé al expediente. Y debemos entender que la foliación es un requisito obligatorio por ser un respaldo técnico y legal de la gestión administrativa. La documentación a transferir debe ser original. Como ya dijimos, solo se debe tener un ejemplar único sin duplicados. Las únicas copias que deben existir serán las que respalden al trámite original, o en caso excepcional de que el expediente se halle solo en copias y este sea el único antecedente que se tenga del trámite administrativo, este podrá ser transferido a archivo central. La documentación debe estar completa, no se debe transferir documentación parcial o fraccionada, no puede faltar ningún documento o en el caso de que falte alguno debe colocarse la constancia de existencia del mismo si éste haya sido anulado o sea otra la circunstancia de su ausencia en el expediente. Se debe codificar correlativamente cada uno de los expedientes a ser transferidos desde el número 1 hasta el último, para su fácil identificación al momento de la verificación de los documentos transferidos. La documentación debe estar preparada preferentemente en legajos, separando la documentación de los archivadores de palanca y haciendo la eliminación de todo elemento metálico como son las grapas, clips u otros, y posteriormente los documentos sean colocados en cajas de archivo normalizadas, igualmente numeradas correlativamente, mediante etiquetas de papel impreso, las cuales pueden ser solicitadas al área de almacenes, quienes deberán dotar la cantidad necesaria para la transferencia. La documentación no puede ser transferida ni en saquillos o en cajas que no sean las de archivo central. Para documentación de un soporte especial como son mapas y otros, debido a que pueden llegar a tener dimensiones muy grandes, estos deben transferirse tal cual es su soporte para que estos puedan ser instalados en una estantería especializada en archivo. Y por último, la documentación debe estar debidamente inventariada conforme al formulario de inventarios proporcionados por Archivo Central, el cual podrá solicitarse a través de correo, WhatsApp o podrá descargarse desde la intranet del Ministerio y además deberá entregarse una copia digital del inventario realizado, ya sea por CD o el correo institucional. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para realizar una transferencia documental? Como primer paso, se debe comunicar a Archivo Central las intenciones de transferencia, brindando un detalle general de lo que se quiere transferir con 1 o 2 semanas de antelación, para que Archivo prevea espacios para la ordenación y resguardo de la documentación. Segundo, se debe enviar una nota al director de Asuntos Administrativos solicitando la transferencia formal de la documentación en la que se debe adjuntar el inventario de los documentos transferidos. Tercero, se debe coordinar con Archivo la fecha exacta de entrega de la documentación y esta se la realizará por la persona responsable de la documentación y en oficinas de Archivo Central, para luego proceder a la verificación de los documentos transferidos y si todo se encuentra conforme, será la entrega del acta correspondiente que validará legalmente la transferencia documental. Ahora hablaremos de los archivos de oficina. ¿Qué podemos entender por archivos de oficina? Pues un archivo de oficina es un conjunto de documentos producidos o recibidos por una unidad administrativa en el desarrollo de sus funciones y actividades, de los cuales tenemos 3 principios esenciales en el que se basa su correcta organización. 1. Son el fiel reflejo de la actuación o funciones administrativas. Estos reproducen el orden original por el cual fueron creados o recibidos de acuerdo al procedimiento administrativo, esto significando que se debe respetar el orden dado a los documentos por quien los produjo. Y por último, se debe considerar el expediente administrativo como la base y resultado de la actuación administrativa. ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir un archivo de oficina? Una de las primeras funciones que se tiene en un archivo de oficina es la formación de expedientes y la correcta ordenación de las series documentales. Otra de sus funciones es la elaboración de instrumentos de control e información, como son los inventarios o registros de pesta. Debe brindar un servicio de consulta administrativa, esto refiriéndonos a que se deben realizar préstamos de documentación. Y además debe hacer la preparación y entrega de los documentos para las transferencias a Archivo Central. Estas son las 4 funciones principales que se tienen en los archivos de oficina. También daremos algunas recomendaciones básicas con el fin de facilitar el cumplimiento de los principios fundamentales y funciones que se tienen en los archivos de oficina. Casi todos los documentos que se gestionan en una oficina formarán parte de un expediente, exceptuando alguna documentación de apoyo informativo. Y a su vez, todos los expedientes que se hayan generado formarán parte de una serie documental.
Ejemplo, como el conjunto de expedientes que traten sobre correspondencia formarán parte de la serie correspondencia, como correspondencia interna, externa o con entidades públicas. Cada unidad administrativa está en la obligación de mantener su archivo bien organizado mediante la formación de expedientes y series documentales. Cada tipo de organización debe ser diferente según las funciones de cada oficina productora. Es recomendable que cada unidad administrativa tenga un responsable de su archivo de gestión, que en nuestro caso esa labor la realizan las secretarias o auxiliares de cada dependencia. Y áreas funcionales como los viceministerios deberían contar con un profesional archivista para la administración de su documentación. Y también es muy importante que la oficina cuente con el espacio y mobiliarios necesarios para la cantidad de expedientes que genere y resguarde durante su vida activa, para que estos siempre estén ordenados y sean de fácil acceso. ¿Cómo se debe organizar los archivos de oficina? Toda buena organización de archivos se basa en su estructura de clasificación y ordenación, la que debe ser elaborada de forma clara y bien definida. Ahora en nuestro ministerio por el momento contamos con una estructura de clasificación documental inicial que se irá trabajando con mayor profundidad en coordinación con todas las unidades administrativas. A esta estructura la llamamos tablas de clasificación o retención documental, que es el esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución, y listado de series con sus correspondientes tipos documentales a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. En cuanto a la organización que debe realizarse, el punto de partida está en la agrupación por niveles de clasificación en las que tenemos las series, los expedientes y documentos. ¿Qué es una serie documental? Una serie documental es el conjunto de expedientes de estructura y contenidos homogéneos y producidos por una unidad administrativa en el cumplimiento de sus funciones. ¿Qué es un expediente? Un expediente es el conjunto de documentos que hacen parte de un mismo trámite o asunto administrativo. ¿Y qué es un documento? Un documento es el testimonio individual de toda actuación administrativa. Una vez hemos entendido que se debe agrupar la documentación, estos también deberán ordenarse físicamente. ¿Qué es la ordenación física? Cuando hablamos de ordenación física nos referimos a los criterios de ordenación de acuerdo con las características de cada tipología documental y que deben aplicarse de manera uniforme por todo el personal de la unidad. ¿Cuáles son los tipos de ordenación de documentos que hay en un archivo de oficina? Tenemos la ordenación interna, la que entendemos como el orden de los documentos dentro de los expedientes, en la que podemos encontrar distintos tipos de ordenamiento. Tenemos el orden cronológico, que es el criterio más habitual en la ordenación y el más extendido en la práctica administrativa, ya que casi toda la ordenación de los documentos tendrá una base cronológica. Los documentos se ordenan en las carpetas de forma que el documento más antiguo queda en la parte inferior y el más reciente en la parte superior. En algunos casos se podrá optar por la ordenación inversa siempre que se fije ese criterio y sea aplicado de manera uniforme. Como ejemplo tenemos la serie de actas, en la que encontraremos el tipo documental actas de reuniones, que podrán ordenarse cronológicamente por las fechas de sesiones que se tuvo. Ordenación numérica. Esta ordenación se realiza por códigos numéricos correlativos asignados al documento, la que comúnmente tiene una base de creación cronológica. Estos en el presente generalmente son generados a través de sistemas informáticos los que asignan automáticamente códigos correlativos, como sistemas de gestión documental que sistematizan el ordenamiento. En nuestro ministerio tenemos el sistema de correspondencia SIGEC. Como ejemplos de ordenación numérica tenemos la documentación contable, correspondencia, comunicados oficiales, instructivos, circulares, memorandos y otros. Orden temático. En el orden temático se agrupan los documentos por conceptos en subdivisiones siguiendo un orden cronológico. Ejemplo, tenemos documentación de expedientes personales, ya sea de una persona natural o jurídica, el cual se ordenará agrupando subdivisiones de documentación relativa a datos administrativos, certificaciones o memorándums, etc. Otro ejemplo que tenemos de ordenamiento temático son los expedientes de procesos, como son los de contrataciones o también proyectos que se ordenarán de acuerdo a las fases que comprenda el mismo, en el que también encontramos tipologías de documentos diferentes que formarán este tipo de expediente que reflejan todos los pasos del procedimiento administrativo. Por eso es importante tener una buena base normativa. Un proceso de contratación podrá comprender primero una fase o subdivisión en el expediente de inicio de proceso que comprenderá dos tipos documentales de nota de inicio de proceso, formularios de certificaciones, DBC, y otra fase de presentación de propuestas que comprenderá actas de entrega y otros,
Así continuamente se irá formando el expediente, siempre manteniendo una estructura y orden fijo. Ahora hablaremos de la ordenación de los expedientes dentro de una serie documental a la que llamamos ordenación externa, en la que tenemos de un orden cronológico, el cual se refiere al orden de los expedientes por gestiones, el que básicamente se utiliza como el primer tipo de orden o agrupación de los expedientes que realizamos en nuestro ministerio, como son expedientes de las gestiones 2017 o gestión 2018. Orden alfabético. El orden alfabético es el orden de los expedientes por letras del alfabeto, del que podemos encontrar los expedientes personales que se podrán ordenar por el nombre de la persona o institución alfabéticamente. El orden alfabético con subsistema temático. Este orden se lo realizará alfabéticamente en base al asunto de los documentos. Nos referimos a ordenar alfabéticamente por serie documental, como por ejemplo expedientes de serie de actas, luego de series de correspondencia y así sucesivamente. Orden alfanumérico. Consiste en ordenar los documentos según las letras del alfabeto y asignar dentro de cada letra un número. Se puede utilizar la primera letra por la que empieza el contenido del expediente o actuación que refleje. Por ejemplo, el expediente 34O, que quiere decir expediente de obras número 34. El orden numérico con subsistema cronológico. Este consiste en ordenar los documentos por años y dentro de estos por un número correlativo. Ejemplo, expediente 34/89. Este sistema de ordenación se aplicará siempre a series muy voluminosas, como son la documentación contable que se ordena por tomos. Por último, conviene tener en cuenta que cada serie requiere una ordenación diferente dependiendo del volumen documental, del sistema de recuperación e incluso del sistema elegido para la instalación de la documentación. Ahora daremos algunos ejemplos más didácticos de tipos de ordenación externa. La ordenación alfabética con subsistema temático. Se organizarán los expedientes de esta manera. El primer expediente que tendremos será el de actas, seguido por el de correspondencia e informes. Como en correspondencia podríamos encontrar dos clases de expedientes, estos irían así: correspondencia externa y correspondencia interna, y todos a su vez agrupados en la misma gestión. Orden numérico cronológica. Ordenamos los expedientes por números continuos y año, especificando la correlatividad de los documentos que se hallen en el mismo, como pueden ser del 1 al 50 o del 51 al 101 y así sucesivamente. Estos serían los tipos de orden externo más básicos y comunes que se realizan en un archivo de oficina. Y con esto concluimos esta parte presentando de manera general todos los procesos de organización que deben realizarse. Marco legal. ¿Cuál es la legislación que ampara todo el manejo de la documentación en una institución? Tenemos la Constitución Política del Estado que en los siguientes artículos expone. Artículo 21, parágrafo 6. El derecho al acceso. Nos habla que todos tenemos derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, ya sea de manera individual o colectiva. Artículo 24. Habla sobre el derecho de petición, el cual es la facultad de toda persona que tiene de presentar solicitudes ante autoridades o ante ciertos particulares y obtener de ellos una pronta solución sobre lo solicitado. Artículo 99, parágrafos del 1 al 3. Entendemos que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible, así que toda su riqueza histórico-documental es también considerada como patrimonio cultural. Artículo 112. Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio cultural del Estado y causen grave daño económico son estos imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Artículo 237. ¿Cuáles son las obligaciones de la función pública? Primero, inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función pública, sin que estos puedan ser sustraídos ni destruidos. Segundo, se debe ejercer el régimen de reserva, guardando secreto respecto a las informaciones reservadas que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones. Artículo 242. Que habla sobre la participación y control social. Se debe generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna. ¿Cuáles son las leyes también que se refieren a la administración de la información? Tenemos la Ley 004, que es la Ley de Lucha contra la Corrupción, que en su artículo 4 describe los archivos administrativos o de oficina como bienes del Estado y estos son prueba material que establece la transparencia funcionaria.
La Ley 1178, como ya la conocemos, es la ley que regula los sistemas de administración y control gubernamental de recursos del Estado. En su artículo 1, parágrafos B y C, nos habla que se debe disponer de información útil, oportuna y confiable, y además que todo servidor público responsable por sus actos sobre los recursos públicos confiados a él. La Ley 2341, que es la Ley de Procedimiento Administrativo. En su artículo 18 nos habla también del derecho a acceso a los archivos, registros públicos y documentos que estén en poder de la administración pública y que de estos también se debe tener copias legalizadas. Y por último, artículo 23, que toda entidad pública debe formar expedientes de toda actuación administrativa y que todos los documentos que formen un expediente deberán estar debidamente foliados. Y con esto concluimos nuestro curso de capacitación virtual que esperemos que les sirva para mejorar los procesos y procedimientos de manejo de la documentación en nuestro ministerio.